Bueno chicos, vamos a continuar con el tema de la flor y ya les había estado recordando, ¿no? En el video anterior como un refuerzo de la semana pasada, qué es la flor, cuáles son sus partes, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de las funciones de la flor. Acá hay algo que no debe estar, porque ya que hablamos solo de la flor cumple con dos funciones principales, la reproducción y la polinización. Ahora, conforme avanzamos también en tu cuaderno de trabajo debes ir completando, pero de aquí te va a servir. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las funciones de la flor, ahí en tu cuaderno de trabajo vas a encontrar reproducción y abajo polinización. Pues bien, en la parte donde dice reproducción vamos a completar y lo que vas a colocar ahí es lo siguiente. Mira, en sí la flor tiene dos tipos, o perdón, las plantas tienen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual, eso debes poner, ¿no? ¿Sí? Las plantas tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Ahora, punto seguido, ¿no? La reproducción sexual solo ocurre en aquellas plantas que presentan flores, ¿sí? Ahora, la reproducción asexual normalmente ocurre en plantas que no tienen flores, aunque esto es algo, no se puede decir que sea general. Ahora, cuando hablamos de reproducción asexual, ¿sí? De pronto es cuando la planta, a partir, supongamos, de una de sus partes, se desarrolla y crece completamente. Por ejemplo, mira, supongamos, cuando hablamos de la reproducción asexual, de pronto hay plantas que a partir de un pedazo del tallo, ¿no? En vez de que la planta muera, ese pedazo de tallo empieza a crecer. Por ejemplo, aquí, ¿no? Se ha cortado una parte de una rama, ¿no? De la planta y a partir de ahí se empieza a desarrollar una nueva planta, ¿no? Entonces, ese es un tipo, por ejemplo, de reproducción asexual, donde no han intervenido los gametos. Recuerda que son los gametos, por ejemplo, serían en el caso, ¿no? Del gameto masculino es el espermatozoide, que en una planta vendría a ser el polen, y los gametos femeninos, que son los óvulos, ¿sí? Ahora, en la reproducción, para que se lleve a cabo la reproducción sexual, primero debe ocurrir un proceso llamado polinización, ¿sí? Bien, entonces recuerda en tu cuaderno lo que vas a poner ahí, en la parte de la reproducción, pues tú colocas, las plantas tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La reproducción sexual, ¿no? Punto seguido, la reproducción sexual ocurre generalmente en las plantas que presentan flores, y la reproducción asexual en las plantas que generalmente no presentan flores, como por ejemplo los helechos, pero también puede ocurrir en plantas que tienen flores, ¿sí? Entonces, una reproducción de tipo asexual es aquella donde no intervienen gametos y de repente de una parte de la planta se puede desarrollar toda una planta completa. Veamos aquí. Cuando hablamos de fecundación, estamos hablando de la reproducción sexual en las plantas. En el caso de la fecundación es cuando el gameto masculino, ¿sí? Que se encuentra en cada granito de polen, se encuentra allí el gameto masculino, ¿sí? Que es como si fuera análogo al espermatozoide, ¿ya? Este llega hasta los óvulos que están en el ovario. Cuando los granos de polen llegan a la flor, pues se quedan, ¿sí? En el estigma del ginesio, ¿ya? Y una vez allí se desarrollan y crecen, llegando, ¿sí? Hasta los óvulos que hay en el ovario. Mira, dice, es la llegada del gameto masculino que está contenido en los granos de polen hasta el óvulo situado en el ovario. Para ello, dice, el grano de polen desarrolla un tubo polínico, es esto de acá, le crece así, como un filamento, ¿sí? Que llega hasta el ovario. Y por ese tubo polínico del polen que se desarrolla, ¿sí? Aquí, en la parte superior del ginesio, en el estigma, este tubo polínico se desarrolla, ¿sí? Es como que el polen creciera, se desarrolla, llegando, como te decía, al ovario, ¿ya? Y por este tubo polínico viajan los gametos masculinos, los cuales van a fecundar a cada óvulo que hay en el ovario de la flor. Muy bien. Pero recuerda, la reproducción sexual ocurre siempre y cuando las plantas tengan flores. En cambio, la reproducción asexual puede ocurrir en plantas con flores y en plantas que también no las tengan, a partir de una parte de la planta, ¿no? A partir de un tallo o de repente, ¿no?
de una porción, supongamos, hay plantas que sí, se pueden sacar sus ramas y luego plantarlas y de ahí se desarrollan y crecen. Esa es una reproducción asexual, porque no ha intervenido, por ejemplo, los gametos, ¿no? Que son, por ejemplo, los óvulos o también los gametos que se desarrollan a partir de los granos de polen, ¿sí? Entonces, cuando no ocurre eso, pues es una reproducción asexual. En cambio aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de la fecundación, como te decía, esto solamente es porque va a ocurrir en las plantas que contengan flores, ¿sí? Bien, ahora veamos la reproducción sexual. Aquí intervienen las flores, pero para que se dé la reproducción sexual, definitivamente, primero tiene que haber el proceso de polinización, del cual hablaremos más adelante. Una vez que ocurre la polinización, el polen va a llegar, ¿sí?, al estigma, que es la primera parte de lo que vendría a ser el gineceo, ¿ya?, es decir, la parte femenina de la flor. Y una vez que llega ahí, los granos de polen se desarrollan gracias a las sustancias nutritivas que hay en el estigma y crece el tubo polínico, en este caso del polen, que va a llegar hasta el ovario. Y por medio del tubo polínico que se desarrolla del polen van a llegar los gametos masculinos hasta el ovario para fecundar a los óvulos, ¿sí? Ahora, la flor después se transforma en un fruto y dentro del fruto están las semillas, ¿ya?, que son como los embriones. Una vez que las semillas caen en la tierra, pues estas germinan y dan lugar a una nueva planta, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de la polinización, que es lo que te decía. Para que haya reproducción sexual, primero debe haber un proceso llamado polinización. Bien, en el caso de la polinización, ahí también dice en tu libro, ¿no?, polinización, que es la otra función, por ejemplo, en este caso, se podría decir de las plantas y de las flores. La polinización, escúchame bien, es un proceso por el cual el polen, ¿sí?, va a viajar de una flor a otra por medio de agentes polinizadores, que pueden ser agentes bióticos o abióticos. ¿Quiénes son los agentes bióticos? Los que tienen vida, por ejemplo, insectos, por ejemplo, pajaritos, aves. Y abióticos puede ser el aire, el agua, ¿no? Entonces, estos agentes polinizadores, que son los insectos, que son los animales como ciertas aves, el agua, el aire, son los que permiten que se den el proceso de polinización. Entonces, nuevamente, ¿qué es la polinización? Es el proceso por el cual el polen viaja de una flor a otra flor, ¿sí? Entonces, mira, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una abeja, que en este caso sería un agente polinizador, y va a llevar el polen, ¿no?, en sus patitas, ¿no?, en sus alas, y cuando se posa en otra flor, pues lleva ese polen a la otra flor. ¿Y qué ocurre ahí? Como te dije, el polen, ¿no?, queda en el estigma, que es la primera parte del gineceo, de la parte femenina de la flor, y ese polen se desarrolla, ¿no? Recuerda nuevamente, ¿sí? El polen se desarrolla, ya creo que estaba acá. Lo que va a ocurrir es que el polen se va a desarrollar, acá, se va a desarrollar y le sale como si fuera un hilito, a lo que se le conoce como tubo polínico, recuerda eso. Y por medio de ese tubo polínico pasan los gametos masculinos hasta el ovario, fecundando los óvulos que hay en el ovario, ¿sí? Muy bien. Entonces, sigamos con lo de la polinización. Entonces, muy bien, el polen viaja de una flor a otra y a ese proceso se le conoce como polinización. Ahora, hay dos tipos de polinización, ¿sí? Está la polinización cruzada y está la autopolinización, si lo podríamos llamar así, o la polinización directa. ¿Cuándo es una polinización directa? Cuando la flor, ¿sí?, se poliniza a sí misma, es decir, el polen de la flor cae a su propio estigma, pero eso solo ocurre en flores donde los estambres estén más arriba del estigma, ¿sí? Perdón. La polinización directa solo ocurre cuando el estambre es más largo, está más alto que el estigma. Entonces ahí sí, por acción del viento, ¿no?, el polen cae en la misma flor, entonces se autopoliniza, ¿sí? Pero la mayoría de las flores no ocurre eso. ¿Por qué? Porque los estambres generalmente están más abajo del estigma, entonces necesitan que ese polen vaya de una flor a otra, y eso solo se da por medio de los agentes polinizadores como los insectos.
Pero bueno, una polinización directa, como te decía, es cuando la flor se autopoliniza, ¿sí? Y la polinización cruzada, que es la más común, es cuando el polen viaja de una flor a otra gracias a los agentes polinizadores, ¿sí? Ahora hay varios tipos de polinización cruzada o indirecta, ¿sí? Vamos a, ¿no? Cruzada. Perdón. Acá quería. A ver, sale tiempito. Entonces, como te decía, hay varios tipos de polinización cruzada. La polinización cruzada, ¿sí? Es aquella, como te digo, donde el polen viaja de una flor a otra, pero gracias a los agentes polinizadores. Tenemos, por ejemplo, ¿ya? El tipo de polinización llamada, en este caso, entomófila. ¿Cuándo se dice que es una polinización entomófila? Cuando los insectos son los agentes polinizadores. Así lo tienes que colocar en tu libro. Y ellos son los que llevarían el polen de una flor a otra. ¿Cuándo es polinización ornitófila? Cuando en este caso un animalito, que en este caso sería un ave como el colibrí, lleva el polen de una flor a otra. Ahí es ornitófila. También está la polinización anemófila, y esto es cuando interviene el viento. Cuando por acción del viento el polen es llevado de una flor a otra, anemófila. Y se le llama hidrófila cuando es el agua que viene a ser el agente que arrastraría el polen de una flor a otra, ¿sí? Y también tenemos polinización artificial. Eso es cuando el hombre, ¿sí?, se encarga de polinizar las flores, ¿no? Llevan el polen de una flor a otra. Y esa es una polinización de tipo artificial, ¿sí? Muy bien. Acá había un cuadrito donde te quería hacer recordar cuáles son las funciones de la flor. Recuerda, en sí, de las plantas, no de la flor, de las plantas en forma general. Las plantas tienen 3 funciones: la reproducción por medio de sus flores, ¿sí?, la polinización también, y la nutrición. Muy bien, chicos. Entonces, esto es para que completes tu tema en botánica hasta el tema de lo que es polinización, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar. El fruto lo trabajamos la otra semana, ¿sí?